Vamos a ver Lamentaciones, porque pues obviamente allí hay otra clave. Capítulo 3, versículo 44. Te envolviste en una nube para no escuchar nuestros ruegos. Lo que explican los cabalistas es que obviamente no es que Dios se haya envuelto en esa nube, sino que yo me he envuelto en esa nube. Esa nube de karma, esa nube de entidades oscuras, de errores o incluso de pecados, ¿no? O sea, incluso de pecados como tal. Entonces resulta que esa nube no deja, no permite que mi oración llegue al Altísimo, llegue a Dios. Es una nube que yo he llegado a construir y está explicada ahí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 44. Y entonces, aquí hay otro secreto que revelaron los cabalistas y que revela precisamente el mismo rey David. ¿Y cuál es? Pues la razón de los salmos. Los salmos fueron entregados por Dios o por el Espíritu Santo, que es lo mismo, el Ruach HaKodesh, una revelación que se le dio al rey David, para que por medio de ellos nosotros podamos atravesar esta nube. Cuando yo realizo los salmos, cuando yo practico los salmos, cuando yo hago los salmos, se llega precisamente a atravesar esa nube. Y puedo entrar en contacto con la divinidad precisamente permitiéndome estar en su presencia y hacer realidad cualquier cosa que yo pida o que yo llegue a decretar. ¿Listos? Entonces, bueno, ahí está. Vamos a ver. O sea, ese es otro secreto. Entonces, todo aquel que haga los salmos, todo aquel que practique los salmos, todo aquel que haga los salmos, atraviesa esa nube. Y se hicieron con esa intención. Mira el regalo tan maravilloso y tan hermoso que precisamente está allí. Por eso es que los cabalistas no están de acuerdo con ese aspecto o sentido que se dice. ¿Y cuál es el salmo del dinero? Bueno, entonces algunos dicen el salmo del dinero es el 23, el 145, el 72, el 65. No, en realidad son los 150 salmos. No solamente para el dinero, no solamente para salud, no solamente para amor, sino precisamente para recibir la bendición más grande y más hermosa y más poderosa de Dios. ¿Por aquí escribieron algo? ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, gracias, sí, pues ahí está. Vamos a continuar. Vamos a ver Job 15:15. ¿Qué dice Job 15:15? Si ni aún los ángeles merecen toda su confianza, ni siquiera el cielo es puro a sus ojos. Es lo que dice Job 15:15. Es una serie, es la segunda serie de diálogos, ¿no? Que empieza Elifax. Y pues estos son los diálogos que se hacen para que Job salga de su desgracia, salga de ese mal karma que se le presentó a Job. Y entonces pues una de las cosas que dice es ni aún los ángeles merecen toda su confianza, o sea, la de Dios. ¿Y cómo así que los ángeles no merecen toda la confianza de Dios? Eso es más tremendo, porque
de acuerdo a las religiones, no estoy hablando de la cábala, sino de las religiones, pues los humanos ven a los ángeles como unos seres muy elevados, prácticamente inalcanzables, y que uno se siente muy bendecido cuando ellos responden lo que uno le pide. Y obviamente pues eso está bien, ¿no? Eso está bien. Entonces, pero resulta que en la cábala, en el Zohar, se explica que a Adán se le dio un libro. Ojo con lo que voy a decir, un libro. Y este libro se le dio con la intención de que la humanidad tuviese las herramientas y el poder de la luz para sobrevivir en este mundo oscuro. Porque es que Adán no estaba preparado para eso. Acordémonos que Adán vivía en el paraíso y que todo era hermoso y que todo era bello. Y pues mandarlo a este mundo, imagínate cómo sería, Dios dijo no lo va a lograr, el hombre no lo va a conseguir. Por lo tanto, le dijo a Raziel, hombre Raziel, llévale este libro a Adán, que contiene todos mis secretos para que él pueda, mira la misericordia y el amor de Dios, sobrevivir en ese mundo oscuro al cual él ha caído y está en desgracia. Bueno, entonces Raziel vino y le dio ese libro a Adán. Y entonces Adán se sentó en el paraíso y empezó a leer el libro. El libro se llama El libro de Raziel. Entonces él empezó a leer el libro. Y los ángeles vinieron y se sentaron alrededor de él a escuchar las revelaciones, lo cual significa, por un lado, que Adán en ese tiempo pues estaba al mismo nivel de los ángeles y de hecho era superior a los ángeles, porque se le dio un conocimiento que los mismos ángeles estaban maravillados y esperaban a que cada vez este señor, o sea, nuestro ancestro Adán, se sentara a leer. Bueno, entonces resulta que un ángel vino y le habló a Adán en el oído. Le dijo, este libro es secreto. Acuérdense que Raziel significa secreto de Dios. El Señor te lo dio para ti, no para que lo compartas con los ángeles. Así de que no debes seguir leyendo este conocimiento para ellos. Y entonces, ahí es donde también se habla, hay dos teorías en ese aspecto. Una, que los ángeles sintieron celos y se sintieron mal, que cómo es que Dios le daba secretos al hombre y no a ellos. Criaturas que, como dice el Génesis capítulo 1, versículo 14 y 15, fueron creadas con una gran inteligencia antes del hombre. Es decir, ellos fueron primero. Y esa es una de las teorías por las cuales se rebelaron. Entonces, una parte de los ángeles se rebelaron y dijeron, ¿cómo es que él va a tener este poder, este conocimiento, esta energía? Y bueno, además de eso, o sea, de tener este conocimiento, de tener esa energía, a nosotros no nos la da. Eso no es justo. Y ahí es donde viene la rebelión de los ángeles, que según el Apocalipsis es la tercera parte, ¿no? La tercera parte de las estrellas cayeron del cielo y fueron precipitadas a la tierra. Teniendo en cuenta que el Génesis, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, menciona que los ángeles son estrellas. Ok. Otra, que yo pienso que pues también es la más acertada, es que el ángel que se acercó y le habló al oído a Adán y le dijo, no sigas leyendo ese libro, obviamente es porque ya sabía o fue encomendado por Dios de que no revelara estos secretos tan grandiosos y tan poderosos del libro de Raziel, porque dentro de los ángeles, o
sea, los que estaban ahí escuchando en el paraíso, estaban obviamente los ángeles que se iban a rebelar contra el plan de Dios y pues no, o sea, tendrían un poder aún más grande sobre los humanos si esos secretos caían en manos de los ángeles futuros o de los ángeles que futuramente se iban a revelar. Entonces no puede, o sea, no se les puede dar eso, no se les puede entregar eso, ¿ok? Así de que no sigas hablando, el libro es solamente para ti. Ese libro después fue tomado por un demonio. Mira cómo, es decir, ya un ángel rebelde, un ángel caído, y dice como esos esposos patriarcales, tóxicos, cuando la mujer se separa y dice, ni para mí ni para nadie. Cogió ese libro y lo lanzó a las aguas más profundas de la creación o del océano. Después se le volvió a encomendar al mismo ángel Raziel que recobrara ese libro y que por favor se lo entregara otra vez a los humanos. Durante todo ese lapso, los humanos se quedaron sin ese libro. Y pues llegó una gran oscuridad sobre la raza humana, entre eso pues el diluvio, y el libro se le volvió a entregar a Noé. Y de ahí en adelante pues todos los cabalistas van compartiendo y van revelando ese conocimiento del libro de Raziel a través de todo lo que ellos dan y entregan precisamente de la cábala. También se dice que todos los días a la hora en que sale el sol, por mandato divino, en el monte Sinaí, está de pie el ángel Raziel cantando el libro, está diciendo el libro. Y pues que aquel que ha alcanzado la capacidad escuchará las revelaciones del libro y las aplicará en su vida. De ahí que precisamente existan muchas oraciones o trabajos para hacer cuando sale el sol, que hasta el propio Jesucristo cumplía. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Eso está en Lucas, o Marcos, creo que es Marcos, capítulo 1, versículo 35, que dice: de madrugada, si es Marcos capítulo 1, versículo 35, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Si te das cuenta, siendo el propio Cristo, aún así cumple los parámetros de estos secretos cabalísticos o cabalistas. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar en un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron a buscar a Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Pero él les contestó: vamos a los otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje, porque para ello he salido. Entonces, el secreto que se revela en la madrugada, Jesucristo vino y lo entregó en sus evangelios. ¿Ok? Muy chévere, ¿no? Es muy, muy hermoso. Y esto de orar justo antes de que salga el sol, lo menciona el Salmo 119. Es una de las cosas que hay que hacer. Es uno de los procesos que hay que realizar. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Creo que está en el 148, versículo 148 del 119. Y una de las cosas que hacen los cabalistas es precisamente la lectura del Zohar, o sea, la lectura del Zohar justo antes de que salga el sol.
¿ok? Justo antes de que salga el sol, están estudiando precisamente el Zohar. Bueno, estoy en el Salmo 119, 147, ¿qué dice? ¿Lo leo? Por favor. El 119, versículo 147 dice: Antes de amanecer me levanto a pedirte ayuda. He puesto mi esperanza en tu promesa. Es ese, confirmado. Y luego sigue: antes de anochecer, también meditar tu promesa. Gracias. Listos, no, gracias, te vuelvo a leer. Entonces es Salmo 119, versículo 147. ¿Qué dice? Antes de amanecer me levanto a pedirte ayuda. He puesto mi esperanza en tu promesa. Ahí lo tienen. Tiene que ver con lo que decía Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 35. Ok. Vamos al Éxodo 27. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, puede ser que hoy no explique el mago. Dentro de 8 días la clase la empezaría con el mago. Y o sea, el próximo sábado empezamos con el mago. Y con una cosa que es tremenda, es la cosa que asegura que tú y yo recibamos todos los dones del cielo. Absolutamente todos los dones del cielo a través del secreto que se va a revelar. Yo pensé que alcanzaba a revelarlo el día de hoy, pero no. Los preparativos nos han llevado bastante tiempo, pero como se dan cuenta, pues son bien importantes y son bien reveladores, ¿no? Éxodo 27 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice lo siguiente: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Entonces, ese es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Y pues incluso hay personas que hasta juran en el nombre de Dios que tampoco se debe hacer, ¿no? El nombre de Dios es una cosa muy delicada. Por eso el propio Jesucristo, allá en Mateo capítulo 6, cuando habla del Padre nuestro, pues nos dice: santificado sea tu nombre. El Salmo 116, en el versículo 13, nos dice que levantaré la copa de la salvación y diré tu sagrado nombre, o invocaré tu santo nombre. Entonces, el nombre de Dios es lo más secreto, es lo más sagrado y lo más poderoso para que nosotros consigamos todos sus dones y bendiciones en nuestra vida. Pero mira lo que dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Hay que saber cómo se usa, hay que saber cómo se trabaja. Porque no es de que Dios castigue por el mal uso del nombre, sino que es una radiación tan fuerte que automáticamente va a generar un tipo de influencia negativa sobre nosotros por el mal uso del nombre de Dios. Esto es muy, muy delicado, ¿ok? Y también lo menciona en Deuteronomio 32, 3. Entonces, Deuteronomio 32. Proclamaré el nombre del Señor. Reconozcan la grandeza del Dios nuestro. Proclamaré el nombre del Señor. Reconozcan la grandeza del Dios nuestro. ¿Ok? Proverbios 1:10 también nos dice lo siguiente. Nos vamos otra vez para Proverbios. Proverbios. Y vamos a ver qué nos dice allí Proverbios capítulo 1, versículo 10. Bueno, entonces ya sabes que te vas a preparar muy bien para el día 13 y 14 de marzo, que nos coincide en esta ocasión con eclipse. Para los que van a participar de dicho ritual o ceremonial deben tener vino, o sea, deben tener listo vino para hacer un trabajo bien especial.
No piensen que el vino solamente es para los de Majacali. No, señor. Hay un secreto cabalístico con el vino. Motivo por el cual, precisamente, está la Pascua o está la comunión que se hace con vino. Pero precisamente aquí hay un problema que pues la humanidad, o mejor dicho, los seguidores ni siquiera piensan, ni siquiera lo analizan. Por decirlo así, es como si inconscientemente estuvieran ciegos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy a una comunidad X o una comunidad Y y dicen, vamos a hacer la comunión. Hagamos la comunión. ¿Sí? ¿Recibo la hostia o recibo el pan? Y el vino me dan como los terneros. O sea, no hay vino para mí. Y entonces la comunión no está completa. Y entonces, aunque se trate de un símbolo sagrado, precisamente tratándose de un símbolo sagrado, y es lo que habla el maestro Omran, pues no es posible recibir toda la gracia y toda la luz y toda la bendición que nos da precisamente la comunión. ¿Por qué? Es incompleta, sencillamente es incompleta. Ahí les comento ese paso, ese secreto. 1.10 dice lo siguiente: si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. Ahora, los pecadores no solamente son aquellos que hacen el mal conscientemente, sino que también hay un tipo de pecado que es inconsciente. Es el pecado, o sea, por ejemplo, si hablamos de la tradición católica habla del pecado de omisión y dicen que es más grave que el de ignorancia. Y eso viene desde la tradición judía, eso viene desde los hebreos, eso viene desde la cábala. Existe un tipo de pecado, existe un pecado que es el que yo hago sin saber que estoy cometiendo un pecado. Pero como dice la ley, como dicen los abogados, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y obviamente a esto hace alusión los Proverbios 1.10, que dice: si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío, porque al ignorar todas estas cosas, tú estás cayendo en ese error o en ese pecado. Y el más grave, pues, es el de omisión. ¿Cuál es el de omisión? Que yo ya sé, pero igual me da lo mismo, lo voy a hacer. Por ejemplo, como yo sé que no se debe matar, pero igual me da lo mismo. ¿Qué carajo? O sea, yo no importa, lo voy a hacer. Lo hago porque puedo y no me da miedo. Entonces, ese es el de omisión y obviamente es más grave. Ya vimos el Salmo 91 en el versículo 15 donde dice: conocerá mi nombre, o sea, lo conocerá y le responderé, ¿ok? Y vamos a ver precisamente el Génesis capítulo 43. Aquí es donde vamos a ver ese otro secreto del Génesis capítulo 43. 43. Versículo 14. Que el Dios Todopoderoso le haga tener compasión de ustedes para que deje libre a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de quedarme sin hijos, pues me quedaré sin hijos. Ok. Aquí hay una cosa que, primero que todo, pues ya sabemos qué significa todopoderoso. Entonces dice que el Dios Todopoderoso tenga compasión de ustedes. El nombre del Shaddai o del Sadai, que en el árbol de la vida, vamos a compartir pantalla, se encuentra en la Séfira número 9, precisamente donde las cosas se concretan, donde las cosas se dan. Es el primer nombre que se menciona, o mejor dicho, en el primer libro del Génesis, para que uno pueda llegar a tener misericordia de parte de Dios.
¿Ok? Bueno. Bueno, esto que está aquí es algo que vamos a ver en la próxima clase o en la tercera clase de marzo. ¿Ok? El pentagrama expresa el dominio de la mente. Aquí está hablando de las armas del mago, del arcano número 1. Ya se los había enviado, pero no he tenido la oportunidad de explicarlo. El pentagrama o la estrella de 5 puntas expresa el dominio de la mente sobre los elementos. Es decir, que se tiene el poder sobre el fuego, sobre el agua, el aire y la tierra. Y el pentagrama es para llegar a tener ese dominio. Y por medio de este signo por el que atamos a los demonios del aire, tiene relación con lo que estamos hablando y con las entidades que están antes de llegar precisamente a Keter o la Céfira número 1, a los espíritus del fuego, ¿ok? Que se encuentra precisamente en el mundo de Atzilut, a los espectros del agua, que tiene que ver, los espíritus del fuego en el tarot están representados por los bastos o por el báculo de poder que tiene el mago. Y a los fantasmas de la tierra. Los espectros del agua están representados a través de las copas y de la tierra volvemos entonces al pentagrama o a la estrella de 5 puntas. La estrella de los magos, esta estrella de los magos es mencionada en Mateo capítulo 2 versículo 1. La estrella de los magos, Mateo capítulo 2 versículo 1, la estrella ardiente de las escuelas gnósticas, es decir, de los primeros cristianos y de los que tenían ese evangelio que se le reveló a María Magdalena y a los discípulos de Jesús después de su resurrección. Es decir, un evangelio que no se encuentra en la Biblia, obviamente hace parte de los apócrifos, y de hecho que se encontraron copias en las cuevas de Qumran. El signo de la omnipotencia y de la autocracia intelectual, es decir, de llegar a trascender el mismo intelecto y la misma mente. Es el símbolo del verbo hecho carne, el que menciona San Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 18 en su evangelio. Es el símbolo del verbo hecho carne, pero entonces ese verbo hecho carne es el que está expresado aquí en este dibujo, que se les compartió el día de hoy precisamente para decir que empezábamos la clase en nuestra hora habitual de todos los sábados a las 9 de la mañana. El Yod G, Bao G. Pero está la letra quinta, que es el que le da el nombre a Yeshua, que es la letra Shin. Y así se forma el pentagrama o tetragramatón de 5 letras, que curiosamente está precisamente en la zona del corazón. Y para los amantes y los seguidores del Cristo interno, pues dense cuenta la semejanza o la simbología. Lo que ustedes ven aquí es el elemento fuego representado en el triángulo con el vértice hacia arriba de color rojo, que corresponde a Iod y que corresponde al mundo de Atzilut. Ya lo vamos a ver en el árbol de la vida. Luego viene la letra G, esta es la letra G, mírenla aquí. La letra G que corresponde al elemento agua y corresponde al mundo de Briad. En el árbol de la vida y es el elemento agua. ¿Listos? Posteriormente viene aquí, este es el quinto elemento, o sea, se representa con la rueda de 1, 2, 3, 4, multiplicado por 2 son 8 radios, como las 8 bienaventuranzas, representa el éter y pues está adjudicado a la letra Shin en el cuerpo del hombre que se hace carne. El triángulo con el vértice hacia arriba, pero una línea en el medio representa el elemento aire y corresponde a la letra Bao. Y el triángulo con el vértice hacia abajo, pero con una línea en el medio, corresponde al elemento tierra y representa el segundo G. Esto también aparece representado en el caduceo de Hermes, donde el punto inferior es el chakra Muladhara y la parte superior es el chakra
Sahasrara o coronario, la base de la columna vertebral y en la coronilla. Las alas en la apertura del segundo chakra, el chakra Agna o tercer ojo, que en realidad se representa con un pétalo de dos, o sea, una flor de loto de dos pétalos que se abre, pero cada pétalo en realidad tiene 48 pétalos dentro de él mismo, y es el que da la visión espiritual. El hebreo se lee de izquierda a derecha y por eso aparece esta flecha aquí, Yod He, Shin Bau He o Yeshua, que es un nombre sagrado también, como lo hemos visto en otras clases. Entonces, bien, ahí tenemos ese aspecto revelado donde dice: es la estrella de los magos, la estrella ardiente de las escuelas gnósticas, el signo de la omnipotencia y autocracia intelectual. Es el símbolo del verbo hecho carne. El signo del pentagrama se denomina también el signo del microcosmos, es decir, de el cosmos que cada uno tiene dentro de sí mismo o en su propio cuerpo. Su comprensión completa es la llave de los mundos. ¿Ok? Es la llave de los mundos. ¿De cuáles mundos? Cada sefira dentro del árbol de la vida es un mundo, una dimensión. Hoy en día es bien curioso que precisamente la teoría de las cuerdas esté hablando de 10 dimensiones, que nuestro universo contiene 10 dimensiones. Eso hasta ahora lo habla la teoría de las cuerdas y la física cuántica, pero los cabalistas ya lo hablaban y lo mencionaban. En el caso de esta carta, se representa un árbol dentro de otro árbol, porque cada sefira es una dimensión en sí y conduce a otras dimensiones. Es decir, eso es infinito. Entonces continúa diciendo: su comprensión completa es la llave de los mundos, es la filosofía natural absoluta y la ciencia natural. Es la filosofía natural absoluta, es decir, es el conocimiento inherente que al ser humano se le dio, o la verdadera sofía o sabiduría espiritual, la que no tiene que ver con este mundo material o mundano. Esto que ustedes ven acá hace parte de la explicación del arcano número 1, que tiene todos los elementos y que reveló el señor Eliphas Levi en su libro en su Dogma y Ritual de Alta Magia. Eliphas Levi es solo un párrafo, pero mira todo lo que contiene. Bien, todo esto es para llegar a donde necesitamos comprenderlo, y con eso terminamos. Antes de enviarles el árbol de la vida, quiero decirles algo que se hace precisamente para el 14 de marzo. Y quiero hacerlo partícipes a ustedes para que ya tengan esa parte hecha o adelantada. ¿Y cuál es esa parte? Se necesita hacer un regalo. Se requiere hacer un regalo. Un regalo que sea de beneficio para todo el mundo. Es decir, lo que se dijo a través del libro de Esther podrá funcionar si me salgo de el egoísmo, donde quiero las cosas únicamente para mí y donde deseo solamente mi avance y mi progreso sin tener en cuenta el avance de los demás. Es decir, este secreto y este don lo quiero solamente para mí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo quiero que podamos hacer si ustedes me dan el permiso? Y ese permiso es que este beneficio que hoy se explicó lo comparta o lo tengan muchas personas que no tuvieron acceso a esta clase. Pero solo lo haré si tú lo aceptas, o sea, si ustedes dan el permiso como tal. ¿Qué significa? Que bueno, yo buscaría y le pediría el enorme favor a Gloria de que precisamente
este conocimiento y solamente esta clase se pueda compartir con la mayor cantidad de personas para que puedan liberarse de su karma. Ellas a su vez tendrían que encontrar qué van a dar de regalo a cualquier otro ser humano que no sea su familia, que no sea un familiar sanguíneo, de sangre. Tendrían que encontrar, aparte de todo lo que se explicó en la clase de hoy, tendrían que encontrar algo de valor que le den al prójimo antes o el mismo 13 y 14 de marzo. Debe ser así para que funcione. Si ustedes dicen que sí, ya también habrán compartido y habrán dado algo de valor a las personas que precisamente reciban esta información. Entonces les doy paso para que ustedes me digan si sí o no. Por mi parte, sí, maestro. Solamente me gustaría que me aclarara, por favor. Nosotros damos este regalo y las otras personas tienen que dar un regalo también de valor. Pero, ¿cómo qué regalo tienen que dar? Ellos tendrían que buscarlo. Es decir, ellos tendrían que decir, o voy a hacer una donación a un centro de salud, o voy a dar una donación a un grupo espiritual, o voy a ayudar a los niños que están enfermos del corazón, o voy a compartir un secreto con X o Y persona, un secreto espiritual, estoy hablando yo, ¿no? Ellos deberían hacer eso, ¿no? Por su propia voluntad y por su propio amor. Entonces, ya estoy viendo aquí que todos dicen que sí, que se comparta, que se entregue. Lo haremos con el mayor gusto. Gracias a ustedes por permitir que este conocimiento llegue a ellos. Pediré el favor que se pueda subir al canal y que llegue a todos los que están en WhatsApp y que lleguen a todos los que están en Telegram y pues todos los que puedan acceder a YouTube. Y nosotros, no alcancé a explicarles el secreto más grande de todos los secretos. Ese sí lo veremos únicamente nosotros en clase de este sábado en 8 días. Y ojalá que pues todos puedan seguir con este conocimiento y con esta sabiduría. ¿Cuál es el árbol? Bueno, estaba buscando varios, es que hay uno, pero tiene una información errada. Yo les digo cuál es la información errada. Y listos. Y con eso terminamos, para que quede claro lo que estaba diciendo. Obviamente esto lo vamos a entender mejor el próximo sábado cuando expliquemos el mago, porque recuerda que pues este conocimiento, esta enseñanza tiene de fondo los arcanos del tarot y y las letras hebreas, ¿ok? Les digo rápidamente, ya está la imagen para que la puedan llegar a ver. Mírenlo, aquí está. Espero que esté hasta ahora cargando mientras lo logra. Bueno, ahí está. Purín se celebra el jueves 3 en la noche y viernes 14 de marzo. Me quedó recortado. Y aquí está aterrizando la información. Bueno, veo que varios dijeron que sí. La voz del pueblo, la voz de Dios. Muchísimas gracias. Aquí está. El mundo espiritual de Atzilut es una emanación de fuego. El mundo de Briat es una emanación de agua. Esa es la información que está mal. Y entonces aquí estarían los bastos, aquí estarían las copas. El mundo de la formación se llama Yesirá y es el que está representado en las espadas. Y el mundo de Asiag o de la acción es el mundo físico y es el elemento tierra. ¿Ok? Bueno, mi gente, pues eso sería todo lo del día de hoy. Aquí hay votos en cantidad que dicen claro que sí. Dice, sí, maestro, tú mandas si eres el dueño de este trabajo. Sí, maestro, autorizado, gracias. Sí, señor, una de compartir el conocimiento, dice Salomón. Y sí, señor, dice Luz Danisa.
Beatriz dice, claro que sí, maestro. Y por acá, espera, lo abrimos aquí, que nos dice, Claverina dice, sí, maestro, bueno, listo. Y dice, usuario de Zoom dice, sí, de acuerdo. Perfecto, no, ninguno votó en contra. Bueno, muchísimas gracias. Un feliz día, gracias por esa hermosa bendición. Y nos vemos el próximo sábado, 9 de la mañana, en la clase acostumbrada de las puertas místicas de la conciencia divina, con letras hebreas, el secreto de los nombres sagrados de Dios y el tarot. Un feliz día, bendiciones.